A Mauricio Rosenkopf esta mañana se le había traspapelado el número de mi celular. Así que para pasarme el mensaje eligió el correo electrónico. Fue poco antes del comienzo del programa y el texto era casi un telegrama. El tema del correo, el pibe. Lo que después venía dicho, un infarto, llámame. Esta madrugada, a los 92 años, falleció Carlos Maggi. Con el ruso, con Mauricio Rosenkopf, ya tuvimos hoy al aire una primera conversación. Eso fue a las 8 menos 10, porque a las 7, cuando abrimos el programa, eludimos la noticia. Tuvimos que eludirla. Primero porque resultaba dificilísimo darla ahí, tan sobre los hechos. Pero segundo porque la muerte había ocurrido un rato antes nada más y entendíamos que había personas que tenían que enterarse de manera directa y no por medio de la radio. Así que bueno, con esa complejidad transcurrieron los primeros 45 minutos de esta emisión hasta que por teléfono Mauricio se extendió en lo que había pasado y cómo él se había enterado. Carlos tenía que ir a buscarlo. Esa es la costumbre, esa es la rutina de los viernes. A veces Rosenkopf está en Las Toscas, porque ahí tiene una casa de verano, y en Las Toscas vive Maggi. A veces el ruso está en Malvin. En cualquiera de los dos casos, el auto, conducido por Luisa, pasa a buscar a Rosenkopf. Ahí estaba Mauricio esperando el transporte cuando recibió la llamada, una llamada demasiado tempranera, la llamada de Luisa, que le consignaba lo que acababa de suceder. ¿Cómo hacer el programa de hoy? ¿Cómo hacer esta mesa de los viernes, en este viernes 15 de mayo de 2015? Vaya desafío. En cualquier momento el ruso se va a incorporar. Está viniendo para acá. Están con nosotros, sí, en la mesa, Matilde Rodríguez Larreta, buen día. Buen día, Emiliano. Y Juan Grompone, ¿qué tal? Ellos están tan golpeados como nosotros, entre otras cosas porque este viernes era un día especial en esta mesa. Retomábamos el concurso de cuentos, mejor dicho, retomábamos la fiesta de los premios. Ustedes habían respondido maravillosamente a la primera convocatoria de este ciclo 2015. La difusión de los resultados se había demorado justamente por el viaje de Carlos a Venecia, donde estuvo varios días, siguiendo muy de cerca la preparación y el estreno de la muestra de su hijo Marco, el artista plástico que era el protagonista, es el protagonista del pabellón Uruguay en la Bienal de Venecia en este año 2015. Pero desde allá, donde lo ubicamos hace una semana, desde allá Carlos estaba trabajando desde su puesto de presidente del honorable jurado. Lo contó al aire, ¿no? Creo que había empezado antes que ustedes. Exacto, yo me puse nerviosa, dije, Carlos ya está leyendo cuentos y yo todavía no vi ni uno. Efectivamente, él había arrancado. Y por supuesto, por lo tanto, cuando llegó a Montevideo, que creo que fue el miércoles, o el martes o el miércoles, ya tenía todo listo. ¿Tú, Juan, estuviste en contacto con él entonces? Sí, yo recibí su correo con su selección de cuentos y sus categorías para premiar. Y luego ayer de tarde recibí la aprobación del resultado del escrutinio, ¿no? Yo siempre mando, antes de enviarla a la radio, mando al jurado los resultados con quienes votaron por cada uno de los cuentos ganadores para que se apruebe, es decir, para que se verifique que no hay ningún error. Y Carlos fue el único que me contestó. Es cierto, yo no contesté. ¿Y qué te dijo Carlos? No, me dijo, sí, perfecto, seguí adelante, ¿no? Entonces lo mandé a la radio con todos los resultados. Matilde, ¿cómo había sido la tarea esta vez? Bueno, para mí un poco distinto en el sentido de que
por primera vez no voté ninguno de los cuentos que han sido ganadores. Exactamente. Sí, quedé como lateral por otro lado, mis preferidos eran otros, y entonces, bueno, el jurado se puso de acuerdo en esos cuentos que yo ni siquiera había reparado en ellos. Teníamos todo pronto, se había trabajado intensamente Nicolás Batalla, Javier Castro, Rosario Castellanos, incluso Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, ya se enterarán ustedes por qué, también había intervenido en todos los preparativos. Y cumpliendo con el ritual, ustedes saben, uno de los pasos de la difusión de los resultados es conocer qué cuentos prefirieron individualmente los integrantes del jurado. Sobre el final después damos los 3 primeros, los que tuvieron la mejor votación entre ustedes, pero antes escuchamos a los preferidos de Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Y esa parte siempre la grabamos el día anterior, entre otras cosas para poder ponerle una ambientación sonora, estar seguros de que no hay tropiezos en la lectura. Por eso mismo digo, estaba todo pronto, porque ayer habíamos grabado. Y Carlos había grabado así el cuento que él había elegido. El viento arreciaba, el cielo se veía raro, nubes negras cambiaban de forma y pasaban rápido por encima de nuestra cabeza. Recogimos todo, encerramos a los animales justo a tiempo para que entraran a la casa. Solo se escuchaba el soplido del viento y el ruido de las ramas que volaban. El campo había enmudecido. Voló una chapa del techo de una pieza. Mamá nos ordenó meternos debajo de la mesa y llamar a papá. Seguro nos iba a escuchar. Había salido temprano a recorrer el campo. Éramos 7 hermanitos acurrucados en un abrazo único que gritábamos: papito, papito, volvé papito. Mamá nos alentaba. Luego les tocó a las chapas del comedor. La mesa era nuestro techo y seguíamos llamando. De pronto, la puerta principal se abrió, tenía la cara ensangrentada, un ladrillo volador lo había golpeado. Salimos de nuestro cobijo y corrimos a recibirlo. Nuestra algarabía constataba con el silencio absoluto del alrededor, por el agujero del techo entre una luz maravillosa, el tornado se había retirado. Ese es el ritual, ¿no? Después de escuchar un cuento, aplaudimos. Claro, este aplauso es un aplauso medio torpe, Sí, claro. Es un aplauso poco cargado, es un aplauso dubitativo, y es un aplauso que tiene más destinatarios que lo habitual, ¿no? Habitualmente aplaudimos al autor. Bueno, en este caso estamos aplaudiendo también a Carlos, que ayer de tarde grababa de esta manera este cuento que vino con el seudónimo de Olma. ¿Quién es Olma? ¿Quién tuvo el honor de escribir el trabajo preferido por Carlos en esta primera edición del concurso de cuentos 2015? María Urquhart Pérez. Ese es el cuento. La mesa que trajo de vuelta a mi padre, entre paréntesis, creencia popular. ¿Cómo les resulta a ustedes este cuento? ¿Cómo les resultó escucharlo ahora en estas circunstancias? Escucharlo en la voz de Carlos tiene mucho significado, es mucho más entrañable. Yo cuando lo leí por primera vez no reparé en ese cuento en lo más mínimo. Ahora en la lectura de Carlos es otra cosa. Juan. Sí, es un cuento que yo creo que lo puse dentro de la lista de los votados, pero no alcanzó, no llegó a ganador, ¿no? Pero realmente es emocionante escuchar este último cuento, ¿no? Exacto. Su último cuento.
Carlos tenía una manera muy propia de leer los cuentos, ¿no? Sí, claro. Le colocaba una expresividad que los hacía volar. No digo que Carlos fuera un actor, porque no lo era, pero comunicaba muy bien. Tenía décadas de oficio en radio y claro, y su mundo, uno de sus mundos, fue el teatro. Y tenía una velocidad, pero él empezó en la cachada deportiva, iba al estadio y antes que terminara el partido ya venía haciendo los versos, llegaba a la radio y ya los tenía armados. Era un payador de la palabra humorística, tenía después la pensión 64 y fue tirando con eso. Y después entró a estrenar, lo primero que estrena es La Trastienda, que es una joya de nuestra dramaturgia. Y después se dio una seguidilla de estrenos, sobre todo arrancó en Teatro El Pueblo, con dirección de Yáñez, La Noche de los Ángeles Inciertos. La Trastienda la hizo en la Comedia Nacional. ¿Cuándo lo conociste tú, Russo? Hace mucho. Me imagino. Pero entre ustedes hay, los oyentes lo saben, una amistad muy, pero muy intensa, ¿no? Y yo te diría que es una hermandad. El diálogo de anoche, peloteando los temas para hoy, inclusive nos íbamos a adherir a un homenaje que se está gestando, que ahora se los anuncio. Y quedamos en que mira, suenan los celulares. ¿En qué habían quedado? Mira, ahí viene Wilmar y se lleva el teléfono. ¿Habían quedado en? Y te puedo buscar con... pero te puedo buscar con la góndola, la reja 8:15. Él quería 8:15, porque además quería llegar siempre primero. Y ahí estuvimos discutiendo. Y además con Maggi nos pasaba que en las diferencias, en las discusiones, en los cambios de ideas, al final terminábamos mirándonos y riéndonos, porque estábamos de acuerdo hasta en la diferencia. Y bueno. Pero no me contaste de cuándo se conocieron. ¿Se conocieron del teatro o se conocieron de otros ámbitos? Con el que en teatro y en la radio. Él hacía un programa, yo hacía otro, o se estaba allá en la calle Soriano, y hicimos migas enseguida. Después hizo, para la primer murga que armé, él hizo los versos, y por no seguir aquí metiendo el dedo en la llaga, laburantes de la draga y el rico vino Busí cantarán como Dios manda un cuplé que dice así. Esos son versos de Maggi para una murga. Toma mate. El vino Busí. El rico vino Busí, que no es lo mismo. Bueno, y después yo me acuerdo cuando estrenamos simultáneamente él en la comedia y yo en el Odeón, 2 obras que para nosotros son de gran significación. Yo pienso que es El Patio de la Torcacia en la comedia, con Guarnero lo hizo él, y yo hice Los Caballos en el Odeón. ¿De qué años estamos hablando? Eso, después del 4. Mi punto de referencia. Antes y después de Cristo, no, antes y después del alzamiento de Aparicio, del 4 siempre se me explica. Bueno, y después tuvimos emprendimientos juntos, de una gran comunicación y receptividad, con Pocha, la compañera, con la mujer, la madre de los hijos, a Marco lo conocí, tenía 3 años, 4 años, el que hizo la exposición ahora en Venecia, y desde entonces, inclusive, mirá, te voy a decir algo que después de un tratamiento que me hicieron en el 9º Caballería, me autorizaron a recibir las primeras líneas del mundo exterior. Hacía una punta de meses que ya estaba en el Obelisco, y las primeras líneas las firmaba Pocha y Pibe. Pocha, María Inés Silva Vila, la esposa de Carlos. Sí, y que decía, como decía José Bergamín,
con los amigos en todas. De nuestra dramaturgia. Y después se dio una seguidilla de estrenos, sobre todo arrancó en Teatro El Pueblo, con dirección de Yáñez, La Noche de los Ángeles Inciertos. La trastienda la hizo en la Comedia Nacional. ¿Cuándo lo conociste tú, Russo? Hace mucho. Me imagino. Pero entre ustedes hay, los oyentes lo saben, una amistad muy, pero muy intensa, ¿no? Y yo te diría que es una hermandad. El diálogo de anoche, peloteando los temas para hoy, inclusive nos íbamos a adherir a un homenaje que se está gestando, que ahora se los anuncio. Y quedamos en que mira, suenan los celulares. ¿En qué habían quedado? Mira, ahí viene Wilmar y se lleva el teléfono. ¿Habían quedado en? Y te puedo buscar con... pero te puedo buscar con la góndola, la reja 8:15. Él quería 8:15, porque además quería llegar siempre primero. Y ahí estuvimos discutiendo. Y además con Maggi nos pasaba que en las diferencias, en las discusiones, en los cambios de ideas, al final terminábamos mirándonos y riéndonos, porque estábamos de acuerdo hasta en la diferencia. Y bueno. Pero no me contaste de cuándo se conocieron. ¿Se conocieron del teatro o se conocieron de otros ámbitos? Con el que en teatro y en la radio. Él hacía un programa, yo hacía otro, o se estaba allá en la calle Soriano, y hicimos migas enseguida. Después hizo, para la primer murga que armé, él hizo los versos, y por no seguir aquí metiendo el dedo en la llaga, laburantes de la draga y el rico vino Busí cantarán como Dios manda un cuplé que dice así. Esos son versos de Maggi para una murga. Toma mate. El vino Busí. El rico vino Busí, que no es lo mismo. Bueno, y después yo me acuerdo cuando estrenamos simultáneamente él en la comedia y yo en el Odeón, 2 obras que para nosotros son de gran significación. Yo pienso que es El Patio de la Torcacia en la comedia, con Guarnero. A Mauricio Rosenkopf esta mañana se le había traspapelado el número de mi celular. Así que para pasarme el mensaje eligió el correo electrónico. Fue poco antes del comienzo del programa y el texto era casi un telegrama. El tema del correo, el pibe. Lo que después venía dicho, un infarto, llámame. Esta madrugada, a los 92 años, falleció Carlos Maggi. Con el Russo, con Mauricio Rosenkopf, ya tuvimos hoy al aire una primera conversación. Eso fue a las 8:10, porque a las 7, cuando abrimos el programa, eludimos la noticia. Tuvimos que eludirla. Primero porque resultaba dificilísimo darla ahí, tan sobre los hechos. Pero segundo porque la muerte había ocurrido un rato antes nada más y entendíamos que había personas que tenían que enterarse de manera directa y no por medio de la radio. Así que bueno, con esa complejidad transcurrieron los primeros 45 minutos de esta emisión hasta que por teléfono Mauricio se extendió en lo que había pasado y cómo él se había enterado. Carlos tenía que ir a buscarlo
esa es la costumbre, esa es la rutina de los viernes. A veces Rosenkopf está en Las Toscas, porque ahí tiene una casa de verano, y en Las Toscas vive Maggi. A veces el ruso está en Malvin. En cualquiera de los dos casos, el auto, conducido por Luisa, pasa a buscar a Rosenkopf. Ahí estaba Mauricio esperando el transporte cuando recibió la llamada, una llamada demasiado tempranera, la llamada de Luisa, que le consignaba lo que acababa de suceder. ¿Cómo hacer el programa de hoy? ¿Cómo hacer esta mesa de los viernes en este viernes 15 de mayo de 2015? Vaya desafío. En cualquier momento el ruso se va a incorporar. Está viniendo para acá. Están con nosotros, sí, en la mesa Matilde Rodríguez Larreta. Buen día. Buen día, Emiliano. Y Juan Grompone. ¿Qué tal? día. Ellos están tan golpeados como nosotros, entre otras cosas porque este viernes era un día especial en esta mesa. Retomábamos el concurso de cuentos, mejor dicho, retomábamos la fiesta de los premios. Ustedes habían respondido maravillosamente a la primera convocatoria de este ciclo 2015. La difusión de los resultados se había demorado justamente por el viaje de Carlos a Venecia, donde estuvo varios días, siguiendo muy de cerca la preparación y el estreno de la muestra de su hijo Marco, el artista plástico que era el protagonista, es el protagonista del pabellón Uruguay en la Bienal de Venecia en este año 2015. Pero desde allá, donde lo ubicamos hace una semana, desde allá Carlos estaba trabajando desde su puesto de presidente del honorable jurado. Lo contó al aire, ¿no? Creo que había empezado antes que ustedes. Exacto, yo me puse nerviosa, dije, Carlos ya está leyendo cuentos y yo todavía no vi ni uno. Efectivamente, él había arrancado. Y por supuesto, por lo tanto, cuando llegó a Montevideo, que creo que fue el miércoles, o el martes o el miércoles, ya tenía todo listo. ¿Tú, Juan, estuviste en contacto con él entonces? Sí, yo recibí su correo con su selección de cuentos y sus categorías para premiar. Y luego ayer de tarde recibí la aprobación del resultado del escrutinio, ¿no? Yo siempre mando, antes de enviarla a la radio, mando al jurado los resultados con quienes votaron por cada uno de los cuentos ganadores para que se apruebe, es decir, para que se verifique que no hay ningún error. Y Carlos fue el único que me contestó. Es cierto, yo no contesté. ¿Y qué te dijo Carlos? No, me dijo, sí, perfecto, seguí adelante, ¿no? Entonces lo mandé a la radio con todos los resultados. Matilde, ¿cómo había sido la tarea esta vez? Bueno, para mí un poco distinto en el sentido de que por primera vez no voté ninguno de los cuentos que han sido ganadores. Exactamente. Sí, quedé como lateral por otro lado, mis preferidos eran otros, y entonces, bueno, el jurado se puso de acuerdo en esos cuentos que yo ni siquiera había reparado en ellos. Teníamos todo pronto, se había trabajado intensamente Nicolás Batalla, Javier Castro, Rosario Castellanos, incluso Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, ya se enterarán ustedes por qué, también había intervenido en todos los preparativos. Y cumpliendo con el ritual, ustedes saben, uno de los pasos de la difusión de los resultados es conocer qué cuentos prefirieron individualmente los integrantes del jurado. Sobre el final después damos los tres primeros, los que tuvieron la mejor votación entre ustedes, pero antes escuchamos a los preferidos de Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Y esa parte siempre la grabamos el día anterior, entre otras cosas para poder ponerle una ambientación sonora, estar seguros de que no hay tropiezos en la lectura. Por eso mismo digo, estaba todo pronto, porque ayer habíamos grabado. Y Carlos había grabado así el cuento que él había elegido. El viento arreciaba, el cielo se veía raro, nubes negras cambiaban de forma y pasaban rápido por encima de nuestra cabeza.
Recogimos todo, encerramos a los animales justo a tiempo para que entraran a la casa. Solo se escuchaba el soplido del viento y el ruido de las ramas que volaban. El campo había enmudecido. Voló una chapa del techo de una pieza. Mamá nos ordenó meternos debajo de la mesa y llamar a papá. Seguro nos iba a escuchar. Había salido temprano a recorrer el campo. Éramos 7 hermanitos acurrucados en un abrazo único que gritábamos: papito, papito, volvé papito. Mamá nos alentaba. Luego les tocó a las chapas del comedor. La mesa era nuestro techo y seguíamos llamando. De pronto, la puerta principal se abrió, tenía la cara ensangrentada, un ladrillo volador lo había golpeado. Salimos de nuestro cobijo y corrimos a recibirlo. Nuestra algarabía constataba con el silencio absoluto del alrededor, por el agujero del techo entre una luz maravillosa, el tornado se había retirado. Ese es el ritual, ¿no? Después de escuchar un cuento, aplaudimos. Claro, este aplauso es un aplauso medio torpe, Sí, claro. Es un aplauso poco cargado, es un aplauso dubitativo y es un aplauso que tiene más destinatarios que lo habitual, ¿no? Habitualmente aplaudimos al autor. Bueno, en este caso estamos aplaudiendo también a Carlos, que ayer de tarde grababa de esta manera este cuento que vino con el seudónimo de Olma. ¿Quién es Olma? ¿Quién tuvo el honor de escribir el trabajo preferido por Carlos en esta primera edición del concurso de cuentos 2015? María Urquhart Pérez. Ese es el cuento. La mesa que trajo de vuelta a mi padre, entre paréntesis, creencia popular. ¿Cómo les resulta a ustedes este cuento? ¿Cómo les resultó escucharlo ahora en estas circunstancias? Escucharlo en la voz de Carlos tiene mucho significado, es mucho más entrañable. Yo cuando lo leí por primera vez no reparé en ese cuento en lo más mínimo. Ahora en la lectura de Carlos es otra cosa. Juan. Sí, es un cuento que yo creo que lo puse dentro de la lista de los votados, pero no alcanzó, no llegó a ganador, ¿no? Pero realmente es emocionante escuchar este último cuento, ¿no? Exacto. Su último cuento. Carlos tenía una manera muy propia de leer los cuentos, ¿no? Sí, claro. Le colocaba una expresividad que los hacía volar. No digo que Carlos fuera un actor, porque no lo era, pero comunicaba muy bien. Tenía décadas de oficio en radio y claro, y su mundo, uno de sus mundos fue el teatro. Y tenía una velocidad, pero él empezó en la cachada deportiva, iba al estadio y antes que terminara el partido ya venía haciendo los versos, llegaba a la radio y ya lo tenía armado. Era un payador de la palabra humorística, tenía después la pensión 64 y fue tirando con eso. Y después entró a estrenar, lo primero que estrena es La Trastienda, que es una joya.